iba a preguntar, ¿cuántos de ustedes son personas listas? Todos. A lo que me refiero es a quiénes de ustedes son personas de listas, que les gusta hacer listas. ¿Sí? La lista del mandado. Yo tengo una lista de oración, si no se me olvida, cuando me piden orar, tengo mi listita en mi teléfono de mis notas, y tengo una lista de oración para que no se me olvide qué es lo que necesito orar. También esa lista me gusta porque cuando Dios me contesta una oración, la puedo quitar de ahí, pasarla de oraciones contestadas y dar gracias por eso, no nada más estar como pedinche todo el tiempo con la lámpara de Aladino, ¿no? No, el Señor no es lámpara de Aladino, es una persona, es nuestro papá, es nuestro padre. Lista de deudores. Sí, exactamente. Pero hay gente que les gusta llevar su vida por medio de listas. Les voy a compartir la lista de Katia, por ejemplo, mi esposa, que no está ahorita. Entonces la puedo compartir con comodidad al ver si... Sí. Así me entero si vio la clase o no, ¿no? Porque uno me dice, oye, ¿qué onda con esto? Pero por ejemplo, ella le gusta hacer su devocional. Seguido también desayuna. Ella no sale de la casa sin desayunar. Y temprano, ya es como tempranito antes de salir, llevar a la escuela a las niñas. Hacer ejercicio. Ella es de mucho hacer el ejercicio en la mañana, a veces en la tarde. Y ya por ahí de las 11, 12 más o menos, esa es la despertar a Cris en la mañana, después de llevarle su desayuno. De veras me creen, ¿no? Pero hay gente que le gustan las listas. Y es interesante, muy interesante esta carta. Y me imagino que Pablo habría sido una persona así, una persona de listas. Porque en realidad cuando vemos a esta carta de Pablo para Tito, es una lista. Es una carta que contiene varias listas de cosas que Pablo le manda a Tito hacer. Y esto es una carta pastoral, es decir, las cartas de Timoteo y Tito de Pablo son cartas pastorales. ¿Por qué se les llaman pastorales, por cierto? Porque ellos son pastores. Porque eran pastores, tenían una función pastoral en la iglesia. Entonces Pablo les está equipando y les está diciendo, ustedes como líderes en la iglesia, como pastores, estas son las cosas que deben hacer. Salud. Entonces, cuando uno ve Tito, que es una carta cortita, de 3 capítulos, vemos que muchos de los mismos temas de primera de Timoteo se repiten acá, pero acá nos vienen como que en una forma sintetizada para un líder de la iglesia. Vamos a ver el currículum de Tito. ¿Quién era Tito? Bueno, Tito fue un griego que se convierte con Pablo. Él no era de origen judío. Lo vemos viajando seguido con Pablo también. Frecuentemente estaba viajando con Pablo. Por ahí tenemos un dato, que nunca fue circuncidado, es decir, nunca se le pidió que se circuncidara para hacer labor ministerial con Pablo. Ahora, en cuestión de trabajo, él fue uno de los que la hizo de mediador en Corinto. Cuando los judíos empiezan a atacar a Pablo, él es uno de los que lo defienden allí en Corinto. Y sucede que después de que Pablo, ustedes saben que cuando termina el libro de Hechos, a Pablo, ¿dónde lo dejamos preso? En Roma. ¿Qué pasó después? Bueno, lo más seguro es que haya salido y que haya participado en un cuarto viaje misionero que no viene relatado en Hechos. Porque esta carta la escribe Pablo, ¿desde dónde? De la cárcel. No, ya no estaba en la cárcel. Aquí ya no estaba Pablo en la cárcel. Ya había
salido de la cárcel de Roma. Eso es lo que los estudiosos le llaman el primer cautiverio, y ahora está libre. Entonces, si vemos la cronología más o menos, por el año 62, por el año 59-60 es cuando Pablo llega a Roma, está como hasta el 62 ahí, unos 2 años, y después sale. Parece que tiene un ministerio todavía como de 2 años por lo menos, y después es apresado de nuevo en Roma, y ya es cuando muere en Roma entre el año 64 y 67 aproximadamente. Entonces esas fechas no las sabemos con exactitud, pero esos rangos son bastante certeros, ¿sí? Entonces esta carta la escribe Pablo de no sabemos dónde, pero sí sabemos a quién y a dónde. Se le escribe a Tito, que estaba en una isla que se llama Creta. Si se acuerdan, en el viaje de regreso a Pablo, ya cuando lo apresan y lo llevan de regreso a Roma, iban a llegar, la idea era llegar a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, que estaba en la costa sur de Creta, y ahí es cuando les llega un ventarrón, un tifón, y los empuja hacia el sur, y es donde naufragan. ¿Se acuerdan? Bueno, esta carta, parece que Tito era nativo de la isla de Creta, y entonces Pablo lo manda a Creta. Seguramente Pablo también funda la iglesia aquí en Creta y le manda a Tito. Y la razón de la carta, si ven aquí está la isla de Creta. Pablo, cuando vienen por acá de Roma, tratan de llegar por acá a esta costa de este lado, les llega un ventarrón de arriba y los echa para abajo y naufragan. ¿Sí? Naufragan en una islita que se llamaba, ¿cómo? Malta. Exactamente, Malta. Muy bien. Están despiertos, me gusta eso. Listo, entonces veamos algunas de las referencias que hace Pablo acerca de Tito, ¿les parece? Para más o menos ubicarlo. Por ejemplo, en 2 de Corintios 2 dice Pablo: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Es lo que habla en 2 de Corintios. En 2 de Corintios 7 dice: Dios nos consoló con la venida de Tito. Y entonces Tito estuvo en Corinto con él. En el 7:13 dice: por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. En el 14 siguiente dice: nos alegramos con Tito. Fíjense la fuente de alegría que fue Tito para Pablo. Un compañero, un amigo que estaba ahí siempre en medio de los problemas, que le ayudaba, que le animaba, que era su brazo derecho en esta cuestión de los viajes. En 2 Corintios 8 dice: de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, trabajadora ahí en Corinto. Pero gracias a Dios, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador. Así lo consideraba Pablo, compañero y colaborador. Rogué a Tito, 2 Corintios dice, y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu, las mismas pisadas? Fíjense la metáfora que usa ahí. Viene siguiéndome los pasos, Tito. ¿No hemos hecho lo mismo? ¿No hemos trabajado en el mismo espíritu? Esta es otra carta en Gálatas 2, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y en el 2.3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, no tuvo que judaizarse para
poder hablar con los judíos y para poder evangelizar a los judíos. Entonces son referencias que vienen en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, ahí acerca de Tito. Ahora veamos un poquito cómo empieza esta carta, porque es muy interesante que viene de manera distinta a como Pablo normalmente se presentaba cuando abría la introducción en una carta. Normalmente decía Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, bla, 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 bla. Esa era la forma usual en la que Pablo se presentaba cuando abría una carta. En Tito es distinto, vamos a ver qué dice. Dice, Pablo, siervo de Dios, interesante, y apóstol de Jesucristo. O sea, menciona a Dios y a Jesucristo en la misma frase, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, ahorita vamos a hablar de esto, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Establece ahí un poco sus credenciales, no solo como apóstol, sino como siervo de Dios, y con una palabra y una predicación que le fue encomendada por mandato directamente de Dios. Me encanta el griego, me fascina cómo lo usa aquí Pablo, porque esta palabra que utiliza aquí desde el principio es la palabra griega cronos. De ahí nos viene la palabra cronómetro, medir el tiempo, es un instrumento de medición del tiempo. Y aquí, pero esta palabra no se traduce como tiempo, sino que, y aquí viene la palabra tiempo, pero esa palabra no es cronos, esa palabra en el griego es kairos, que quiere decir medida. La idea en griego es esto, es como tener una regla de medir. Y Pablo está diciendo, en esta regla de medir, estamos en una época importante. Empieza esta medida de tiempo kairos, es como cuando alguien toma una sección de esa rebanada de tiempo y dice, aquí hay algo importante. Esa es la idea que está tratando de pasar aquí en el griego. Y la idea es entonces que es un momento clave para esta iglesia de Creta en la que está Tito. ¿Cuál es entonces el tema principal? Bueno, Pablo dice que escribe como siervo de Dios, como mensajero por el bien de la iglesia. Y Pablo escribe bajo el mandato de un Dios fiel. Ese es el punto central de la introducción de Pablo en esta carta. ¿Cuál es el propósito de la carta? Salud. Bueno, el propósito es muy sencillo. Pablo le dice a Tito, ¿sabes qué? Hay que establecer un buen liderazgo en esta iglesia. Hay que establecer líderes. Tenemos que establecer personas idóneas, adecuadas, que puedan llevar a la iglesia y ser líderes en este lugar. Y le dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Y ahí está, entra la lista. Ahí está la lista. Dice, Tito, te voy a dar la lista de cosas que quiero que hagas en Creta. Hay cosas que debemos hacer ahí y a ti te pongo para que pongas en orden estas cosas. Entonces, ¿estamos aquí claros? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿No? ¿Sí? ¿Listos? ¿Y listas? Ok. Entonces, la primera tarea aquí es designa ancianos. Ahora, un anciano no es un viejito. No estoy viendo a nadie para que no vayan a decir, ¿por qué me está viendo a mí? Pues cierro los ojos. Es un líder, es un
dirigente en la iglesia. Y aquí está la lista. Y es similar a la lista que utiliza, por cierto, en primera de Timoteo. Y ahí les va la lista. Primero tiene que ser intachable o irreprensible también. Esposo de una sola mujer, ya se acuerdan, ya vimos, bueno, esposo de una sola mujer a la vez o cómo está la cuestión aquí. Algunas iglesias, por ejemplo, piensan que si una persona ya ha sido divorciada, sin importar si era cristiano o no, ya se descalifica para ser líder en la iglesia. Yo creo que eso no debería ser. Si Jesús dijo, he aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, creo que debemos tomar eso en serio. Entonces yo creo que puede haber excepciones aquí también, puede haber circunstancias atenuantes. A ver, si yo he llevado mi casa bien y mi mujer me deja por otro, a ver, por lo general los dos tienen culpa ahí, pero hay que ver, creo que cada situación debe verse ahí en detalle. Sí, hermano Carlos. He oído que en la iglesia ortodoxa griega, inclusive, ellos pueden casar, pero si se le muere la mujer, ellos toman esto literalmente y creo que no pueden tener ya otra no puede. esposa después que se muera. Interesante. Bueno, Oí un sacerdote ortodoxo decir eso una vez. creo que no voy a ser entonces sacerdote. Yo le he dicho a mi mujer, si me muero, cásate, si no quieres estar sola, no hay problema. A mí me daría flojera, yo creo, honestamente, pero ese soy yo. ¿Para qué digo? Yo siempre le digo a Katia, que me vaya yo mejor antes. Me dice, no, ¿por qué? ¿Por qué me quedo? ¿Por qué voy a quedar yo sola? Vete tú primero. Dice, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia, que no sea arrogante, que no sea iracundo. ¿Qué es iracundo? Peleonero, enojón, que se prende con... No borracho, no violento, no codicioso, que sea hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo, disciplinado y capaz de enseñar. Casi nada, ¿no? Podemos pasar un buen rato nada más en esta lista. Pero esta lista yo creo que no debería aplicar nada más a un líder. Creo que este debería ser el estándar de todo cristiano maduro. ¿Sí? Todo cristiano maduro. Ahora dice Pablo, hay otro problema secundario aquí en Creta que me preocupa, dice Pablo. Y el tema secundario es que hay falsos maestros que están llegando. A ver, si uno se pone a analizar las cartas de Pablo y se pone a ver cuánta tinta y cuántas cartas Pablo dedicó para prevenir y refutar a los falsos maestros, uno se asusta, pero es muchísimo. Una de las grandes preocupaciones de Pablo en la iglesia fue, hay falsos maestros. Ahora, a mí a veces me critican, me dice, ¿por qué se va tanto contra Cash Luna? ¿Por qué se va contra el Maldonado? ¿Por qué se va contra Joel Austin? Y les voy a decir algo, porque tengo celo del evangelio, de verdad. Tengo celo del evangelio puro, porque estas personas están agarrando el evangelio y lo están cambiando, lo están torciendo, y se están llevando a mucha gente entre las patas por llevar un evangelio que no es. Ahora, mi ministerio no está dedicado a eso, está dedicado a hablar la verdad. Pero Pablo tenía esa preocupación y los llamó por nombre. Himeneo y Alejandro los ha entregado a Satanás, porque se han desviado de la fe y se han ido por otro evangelio. Entonces, a ver, no creo que debe ser nuestro ministerio estar todo el tiempo hablando de esto, pero Pablo le preocupaba y habló de esto. Y como dice, ¿qué haría Jesús? Jesús no era Barney. Jesús, cuando hablaba en contra de los fariseos, era precisamente porque estaban utilizando la religión para distorsionar a Dios a su imagen.
Así que cuando empezamos a adorar una imagen de Dios y a escuchar a predicadores que nos dicen todo lo que nos está gustando, ya no estamos adorando a Dios, estamos adorando una imagen de Dios que nosotros mismos nos hemos inventado. Y esa es la preocupación de Pablo. Y Pablo, ¿qué dice? A esos falsos maestros, vean lo que, el extremo al que llega Pablo aquí, les dice, a esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Parece casi que Pablo está prediciendo que habría en nuestros tiempos predicadores de la prosperidad, que les gustan las cámaras, les gustan las luces. ¿Para qué? Para tener ganancias mal habidas. No me acuerdo quién dijo, pero un predicador dijo una vez, si estás dispuesto a hablar de Jesús por dinero, vas a estar también dispuesto a dejarlo por un mejor salario. Pablo tenía una gran preocupación por la iglesia porque no se desviaran y no tenía miedo en hablar la verdad. Y eso a mí me anima de Pablo y es un ejemplo para mí. Ahora, los cretenses tenían una cierta reputación. Por ahí, esto lo escribe César, esto es para ti, hermano. No por ti, sino porque nos gusta Star Wars. No van a empezar a... uy, ya le llamó la atención ahí al hermano. No, es porque nos gusta Star Wars. Pero por ahí hubo fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo esto. ¿Quién dijo esto? Esto Pablo está citando ahí a uno de sus profetas. Bueno, era un historiador griego que se llamaba Epiménides. Ya lo hemos mencionado alguna vez antes acá. Y Epiménides decía esto de los cretenses, que tenían ya una reputación. Decía, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Salud. Esa es la reputación que tenían los cretenses. Me recuerda a Jabba the Hutt. Así que dice Pablo, designa ancianos, porque sabes que hay por ahí lobos rapaces que son abominables, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. Cuídate de estas personas. Van a llegar. Te lo aseguro que ya están entre ustedes. Van a llegar y van a empezar a tratar de hablar otro evangelio por ganancias deshonestas. Ten cuidado. Designa ancianos que no vayan a hacer esto. Entonces, luego lo que hace Pablo es muy interesante porque pone una lista de lo que debe ser un anciano, un líder, un cristiano genuino, y lo que es, por el contrario, un falso maestro y alguien que está del lado opuesto y está perdido. Entonces está haciendo ese contraste ahí y dice, repréndelos con severidad. ¿Estamos reprendiendo con severidad a los falsos maestros? No, por eso hay miles. Bueno, le dejo ahí hasta ahí porque si no me revienta la vena. Aquí hace una clasificación luego interesante. Pablo empieza a dirigirse a ciertos grupos, ¿sí? Así que mis hermanas no se ofendan porque después habla a las hermanas ya grandes. Yo no sé. Pero Pablo no le está diciendo por nombre a nadie. Entonces dice, no, a mí no me queda el saco bueno. A los hombres viejos, que sí nos quede, esto es lo que les dice, hermanos ya maduros, sean moderados, sean respetables, sensatos, íntegros en la fe, con amor y con conciencia, ¿sí? Y prediquen la sana doctrina.
Esa es una de las partes de la lista. A las mujeres ya ancianas, sí, o sea, ninguna casi de las que estamos aquí, reverentes en conducta, no chismosas. ¿Tenemos que repetir ese o no? Me van a regañar aquí. ¿No escuchaste ningún amén? No hay ni un amén aquí. No es cierto. Va a caer una. Lo bueno es que ya casi se acaba la fruta, si no me habrían echado ahí. Cuidado con el vino. A ver, hay mujeres que les gusta el vino también. Está con la. No nomás es la canción. ¿Cómo era la canción de Julio Iglesias? Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Bueno, hay mujeres que dicen me gusta el vino y me gustan los hombres, así que también aplica. Enseñen y aconsejen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos y a sus maridos. Esto, mis hermanas, qué importante es. Un paréntesis aquí. Ustedes mamás, ustedes ya abuelas, son la primer línea de defensa en el evangelio en el hogar con los hijos. Porque el papá normalmente está ganándose el pan por fuera. Ustedes tienen la oportunidad única de ser la influencia más importante ante sus hijos. Y déjenme decir algo muy importante. Cuando los hijos empiezan a hacer preguntas difíciles del cristianismo, que en esta época ya va a ser más y más tempranamente, porque, ¿por qué? Les voy a decir por qué. Por la tecnología. Ustedes están, las respuestas que ustedes les den acerca de preguntas difíciles, como por ejemplo, papá, ¿por qué mi amigo musulmán cree en Mahoma? ¿De dónde salió todo eso? Papá, mi amiga mormona cree esto, ¿por qué? ¿Qué creen los mormones? Papá, ¿cómo sé que Dios existe? Papá, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué sufrimos? Todas estas preguntas no las estoy inventando. Mi hija está aquí y no me dejará mentir, que esas son preguntas que ella ha tenido y que me ha hecho. Pero imagínense, si el papá está ausente, ustedes mamás van a estar compitiendo con las respuestas que ellas pueden obtener de Alexa o de, ¿cómo se llama la otra? Siri. Y de Chrome, de Google. Yo he tenido sesiones sesiones de preguntas y respuestas con jóvenes, donde me están preguntando algo y al mismo tiempo, en tiempo real, están buscando la pregunta en internet para comparar mi respuesta con la que les dé su aparato. Necesitamos ser más sabios que el internet y llegar a ellos con anticipación. Entonces, mis hermanas, la próxima serie va a ser clave. Eso no es para hombres. Uy, es que a los hombres es a los que les gusta la apologética. Déjenme decirles, la apologética va a ser clave en el rol de la mujer en el futuro. Y me da gusto ver que muchas mujeres ya se están interesando por ese tema y empezando a levantarse buenas mujeres apologistas en nuestro tiempo. Jóvenes mujeres, escuchen esto, es para ustedes. Aprendan a amar a sus hijos y sus esposos. ¿Sí? El amor se aprende. Ya no digo nada por ahí. El amor se aprende. Aprendan pureza. ¿Qué es pureza? Y aquí está hablando de pureza sexual. Amén, gracias. Nada más uno. Sensatez, sentido común. El sentido común, por amor del cielo, no debería llamarse así. Es sentido poco común, porque pocas gentes lo tienen.
Debería ser, pero me gusta esta palabra, sensatez. Hermanas, mujeres jóvenes, sean sensatas, sean buenas, bondadosas, sumisas a sus esposos. Y aquí me otra vez. Pero esta cuestión de sumisión es una sumisión mutua. Y es una sumisión a un hombre de Dios que está dedicado y dispuesto a dar su vida por ustedes. Ese es el tipo de sumisión bíblica. No el capataz que está, ya está la comida, la sopa fría otra vez. No puede decir nada porque el capataz ya se enojó. No, ese no es el tipo de sumisión del que habla la Escritura. Hombres jóvenes, aprendan a controlarse. Tengan autocontrol. No son animales para dar rienda suelta a todos sus deseos carnales. Tengan autocontrol, apréndanlo. Y Tito, por cierto, es el mentor a seguir en esto, en cuestión de integridad, de dignidad y de buen hablar. Vean lo que hace, júntense con Tito, hablen con él, dejen que los mentoree Tito, para que aprendan a tener autocontrol. Fíjense, es para los jóvenes la única recomendación. Si nuestros hombres jóvenes hoy en día tuvieran autocontrol, ya con eso sería una sociedad cambiada totalmente. Esclavos, esto es controversial, porque está hablando a esclavos. Vamos a hablar un momentito de esto. Ahora dice, sean honestos con sus amos, sean confiables y respetuosos, sean evangelistas de Dios. Aquí hay que hacer una distinción y no voy a poder hablar mucho. Simón, cuando dio la clase de Filemón, habló de los diferentes tipos de esclavitud. Pero la esclavitud en el Antiguo Testamento es distinta a la esclavitud en el Nuevo Testamento del que está hablando Pablo aquí, que es la esclavitud en Roma, y es diferente a la esclavitud que hubo en América durante la época de la Guerra de Secesión, muy distinta. Entonces, tengo varios escritos en el blog, donde pueden ir y pueden buscar cuestiones de esclavitud, o vean también un poco la clase anterior de Filemón, ahí pueden ver. Pero la cuestión aquí es que si vemos la historia, vamos a ver que los cristianos, empezando con Wilberforce, por ejemplo, fueron los que tuvieron las ideas originales de emancipar a los esclavos. Fueron cristianos. Y Pablo, cuando manda de regreso a Onésimo, le dice, hey, trátalo como un hermano, como si yo mismo estuviera yendo allá contigo, trátalo como hermano. Así que la abolición de la esclavitud fue un movimiento que inició por medio del cristianismo. Ahora, que haya habido gente que utilizaron la Biblia para justificar la esclavitud, desde luego que los hubo y muchos, pero lo estuvieron haciendo contra el mandato de Cristo, porque Cristo, ¿qué dijo? ¿Cuál es el mandato más importante, Señor? Les voy a dar un mandato y otro. ¿Cuál es? Ama al Señor con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y tu mente. Y el segundo es similar. A tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gusta ser esclavo? No, trátalo como a ti mismo. Voy a dejarle ahí en cuestión de la esclavitud. Ahora, este comportamiento es el orden lógico de las cosas, dice Pablo. Esta es la forma natural en que las cosas deben funcionar. Es como 2 y 2 son 4. Así debe ser la iglesia. Debe haber un orden, debe haber una estructura, debe haber líderes, debe haber sana doctrina y debe haber diferentes grupos que funcionan al unísono para que la iglesia crezca y esté sana. Esa es la conclusión de Pablo. Pablo dice, digan no, aprendan a decir no a las pasiones de este mundo y a la impiedad. ¿Impiedad qué es? Es comportarse como alguien de fuera. Y
El punto es tenemos que liberarnos de nuestra maldad, ese es nuestro problema, eso es lo que vino a arreglar Jesús, y a purificarnos para la eternidad. Mis hermanos y hermanas, estamos aprendiendo en este mundo qué es lo que pasa cuando las criaturas libres le dicen: Dios, ¿sabes qué? Tus ideas están ya anticuadas, estás chocheando, voy a hacer mi vida como yo quiera. Y fíjense cómo la familia es un microcosmos del universo, porque no es exactamente lo que luego nuestros jóvenes nos dicen: papá, estás chocho, ya no estás en onda, voy a hacer mi vida como yo quiera. Esta onda de la castidad, eso era hace 20 años, ahorita ya, o 40 o 100 años, es del siglo pasado eso. Entonces, lo que estamos viviendo acá es lo que sucede cuando criaturas libres le dicen a Dios: voy a hacer mi vida como yo quiera. Y hemos estado asistiendo a funerales desde entonces. Entonces, si no nos gusta la situación en la que estamos, odiemos el pecado. Ese es el punto central de Pablo. Viendo las acciones, Pablo podía ver las convicciones de la gente. Interesante. Uno puede ver a la gente, y ¿saben para qué son estas cositas? Son termómetros. Y le metes un termómetro al pollo cuando está crudo, y ya cuando está listo, se bota la pijita esta roja y listo. Ya está listo el pollo. Así que vamos a ver algunas de las medidas y de los contrastes que usa Pablo acerca de la gente. Dice, por un lado tienes el pecado de decir: bueno, sí, el pecado es malo. No, el pecado nos mata. Como les dije, el pecado es por lo que hemos estado asistiendo a funerales desde el principio. Pregúntenle a Adán y Eva si no. Declara, exhorta y reprende. ¿Qué es esto? Políticos corruptos, gobierno ratero es lo que diría alguno. ¿Qué dice Pablo? Sean sumisos a gobernantes y autoridades. Qué fácil decirlo en este tiempo, donde casi no nos gusta ningún político de ningún país, ¿cierto? Diversión. Bueno, yo estoy listo para divertirme. No, dice Pablo, estoy listo para toda buena obra. ¿Es malo divertirse? No. Pero hay diversiones que no deberían ser. ¿A qué suena eso? Oye, ¿viste lo que hizo? ¿Viste cómo se vistió? Y ahí le voy a dejar porque si no... No hables mal de nadie, dice Pablo. Nos gusta el chisme, Pablo dice, no hables mal de nadie. ¿Eso a qué suena? ¿Peleas? Esta me la vas a pagar. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué dice Pablo? Eviten los disgustos. Eviten las contiendas. Eviten las peleas. Uno diría, yo no estoy aquí para ser amable. ¿Han oído la frase que dice, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo? ¿Vieron hay una canción de esto, no? Me vale lo que piense la gente. Bastante groserita, por cierto. ¿Qué dice Pablo? Muestra perfecta cortesía ante todos. ¿Ven el contraste? Esas son las listas. Tenemos dos listas paralelas acá. Así que Pablo dice, el día de hoy se va a acabar. No estamos viviendo nada más para hoy, porque nuestra vista y nuestro futuro no es hoy. Nuestro futuro está puesto en la eternidad. Y ahí se retoca otra vez el tema de que busquemos las cosas de arriba. Busquemos las cosas de Dios, busquemos las cosas eternas, las cosas que duran, las cosas que no se marchitan, las cosas que florecen y que no se vuelven a marchitar.
Eso es lo que tenemos que buscar, las cosas eternas. Y sucede por acá que después, tiempo ya después, por ahí entre el año 260 265, nació un hombre llamado Eusebio. Y este hombre, Eusebio, nos da testimonio de que Pablo llegó a Creta. Él escribe ya años después, pero dice Pablo llegó ahí a Creta. Así que tenemos no solo testimonio dentro de las cartas de Pablo que hablan de que Pablo fue liberado de su cautiverio en Roma y que hubo otro cuarto viaje misionero del cual no tenemos los detalles. Pudo haber llegado incluso hasta España, no lo sabemos, que él tenía ganas de llegar a España, él mismo lo dice. Esa es una de mis preguntas que le tengo en mi lista para preguntar a Pablo. Hey, ¿qué pasó después de esto? Nos dejaron con la novela inconclusa ahí, nos dejaron con la película de los Avengers ahí a medios chiles. Entonces esa es una de mis preguntas ahí para Pablo. ¿Alguna pregunta de esta lección o de la cronología o de la doctrina de esta carta? Léanla, es muy cortita, se lee muy fácilmente y es una carta muy práctica que nos enseña cómo vivir, qué características debo tener. Al final les voy a dar ahorita una lista más grande, pero eso ya va a ser una prueba que ustedes hagan en su casa. Sí, ahí. He aprendido que en estos libros que pocas veces uno lee, uno siempre se va a Lucas, Marcos, Juan, o algunos salmos. En estos he aprendido yo bastante de cómo comportarme como cristiana y cómo debo de testificar en libros que yo no les ponía mucha atención. Claro. Limón, que nos dio el muchacho, tampoco un solo libro me enseñó bastante cosas. Gracias. Me alegra saber, gracias a Dios. Libros que en realidad no leía yo. Y me ha enseñado cómo debo de ser yo como creyente. Y mira, es interesante porque, a ver, hay algo espectacular cuando leemos la vida de nuestro Señor Jesús, sin duda alguna. Pero cuando queremos también agarrar el lado, ¿cómo camino en mi vida diaria? No hay como Pablo. Y el problema a veces con Pablo es que la gente a veces lo ve como un hombre duro, como un hombre poco emotivo, poco sentimental. Pablo el duro. Pero si ven sus cartas, si ven cómo trataba con la gente, cómo la gente lo seguía, el carisma que tenía, Pablo era una persona sumamente amorosa. Véanlo, por ejemplo, en la despedida con la iglesia de Éfeso. Es un pasaje que a mí me hace llorar cada vez que lo veo. Dice que se echaban al cuello de Pablo y lloraban con él de saber que ya se iba. No querían dejarlo. Entonces Pablo fue una figura que amó a la gente. Su preocupación y su dureza a veces venía de un corazón que estaba realmente buscando amar a la gente y que la gente se acercara a Dios, acercar a la gente al reino de Dios. Eso fue la misión, la meta de vida de Pablo. Gracias por eso. Gracias. Es que en realidad muchas veces uno se basa en lo que cuando uno como no creyente lo pone, vamos a leer el libro de Juan, el principio de lo que Dios nos da. Entonces en esto yo he aprendido bastante, son cosas que la clase en sí me ha enseñado bastante. Qué bueno. Cómo aprender de cada libro. Gloria a Dios, me alegro mucho. Gracias. ¿Algún otro por ahí? ¿Sí? Lo importante de Pablo, que él sufrió penalidades, muchísimo. El evangelio. Sí. No tenía las comodidades que tenemos ahora. Claro. Pero él sufrió azote, dice, sí. Naufragó, bueno, sufrió mucho. Ahí viene una lista muy larga en 2 de Corintios, Sí. donde habla de todo eso y a Pablo
le costó y le costó finalmente su vida, porque él nunca, su propósito nunca fue voy a salirme de aquí, voy a tratar de salirme de la cárcel, voy a mover palancas, voy a tratar de salvar mi pellejo y los hermanos pues hay que se las vean como pueden, que se rasquen con sus uñas. No, esa nunca fue la actitud de Pablo. La actitud de Pablo siempre fue ¿cómo voy a sacrificarme yo para poder acercar a esta gente al reino de Dios? Y eso fue lo que hizo hasta el último momento de su vida. Y vamos a ver después de cómo muere también. Sí. Una de las cosas que son ejemplo también de Pablo es que él siempre trabajó para sustentar sus gastos. Claro. Por lo que decías temprano, por lo de los predicadores que utilizan la palabra para su lucro. Claro. Él siempre dijo que él trabajó para sostener sus gastos, o no vivía de la iglesia, no vivía, lo ayudaban con las ofrendas, pero muchas veces él las llevaba de un lugar a otro, pero él se sostenía. Él aceptaba la ayuda, pero no andaba como muchos predicadores. Oigan, ¿saben qué? Ya se me gastó el caballo que tengo, necesito otro nuevo, porque ¿saben qué? Estar viajando aquí es difícil. Porque acá ya no es caballo, necesito un jet nuevo. Necesita jet, necesita carros y cosas por el estilo. Claro. Ahora, mira, yo no estoy en contra de que un pastor viva dignamente, que viva que viva de su trabajo, porque es un trabajo difícil, pero otra cosa es lucrar con las creencias de la gente. Pero dice que el obrero es digno de su salario. Claro. Entonces el que está trabajando para el reino, Dios le paga directamente. O sea, Dios es tan buen patrón que no te va a dejar pasar antes y te va a dejar suficiente. Claro. Pero esta gente ya está pasándose y Pablo ese es un ejemplo. Claro. Es un ejemplo claro de... Y varias veces lo menciona en sus cartas, cierta, buena observación. ¿Alguna otra? Bueno, terminemos. Algunos puntos para casa. Dice Pablo, Dios, que no miente, ya había prometido. Las cartas de Pablo están llenas de promesas. Y estas promesas vienen ligadas a qué es lo que hacemos nosotros con estas listas. Vamos a estar del lado de lo que dice Pablo, del lado de Dios, o vamos a estar del lado de nuestros deseos, porque finalmente es eso, voy a hacer lo que yo quiera, o voy a hacer lo que es bueno, lo que es justo, y lo que se alinea a la voluntad de Dios. Esas promesas son para nosotros, pero son condicionales. Tenemos que alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pon las cosas en orden. Esta es una gran oportunidad, esta carta, de ver nuestra vida y ponernos en orden. Hacer un recuento y poner estas listas y estas características del carácter de nuestra vida, ponerlos a un lado y decir, a ver, ¿estoy cumpliendo esto en mi vida o necesito poner orden? Una gran oportunidad de poner orden. Y recuérdales que esta carta yo creo que deberíamos leerla cada año o cada mes inclusive. Es muy cortita, es muy rápida, pero nos va a volver a poner la brújula hacia el norte espiritual que debemos de traer, porque a veces se nos olvida. A las personas necesitan recordarnos todo el tiempo las mismas cosas para que se nos hagan hábito y se nos graben. Esta es una gran carta para hacer eso. Así que luego va a estar esto en el estudio también, se los puedo mandar si quieren, pero dice aquí, ¿qué casilleros aquí llenarías o qué otras personas marcarían como aplicables para ti? Además, si estás casado y quieres hacer un buen ejercicio de esto, nomás no se peleen, pero ¿qué diría la gente acerca de ti en cuanto a esto? Y aquí hay dos listas, pero la primera está dura. Dice, a ver, dirían de mí que soy arrogante, irascible, borracho, violento, codicioso de ganas. Imagínense, esposo, yo creo que sí eres borracho. No se peleen.
firme en el habla, honesto, piadoso, dignificado, firme en la fe, amable, sumiso. Bueno, esa lista va a estar ahí y es sobre todo de autorreflexión. ¿Estamos?